bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a Leonel Ali Zanotelli Correa, que va a hablar sobre las funciones del término fantasma en la Dama Duende y el Gran Fantasma de Pedro Calderón de la Barca. Leonel es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestro en Letras Españolas, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. El primer grado con la tesis Formas, Sentidos y Funciones de Alma en la poesía de Francisco de Quevedo, mientras que el segundo con la tesis Contexto y Funciones de los términos que expresan espiritualidad en la obra de Francisco de Quevedo. Ha participado en coloquios y congresos organizados por el Seminario de Estudios Áureo, la AISO y la ITENSO, de los que es miembro. Actualmente imparte clases en el Colegio de Bachilleres y bueno, pues adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada le agradezco a Dan la organización y la invitación a este evento, y a su vez esta comunicación la quisiera dedicar in memoriam de nuestro mentor de muchos de los aquí presentes, el doctor Aurelio González y Pérez, y a su vez también quiero dedicarle esta comunicación a mi madre, que también el año pasado falleció. Bueno, sin más preámbulo, comienzo la lectura de mi comunicación, que como acaban de decir, se intitula Funciones del término fantasma en la Dama Duende y el Galán Fantasma de Pedro Calderón de la Barca. Una preocupación constante del ser humano a lo largo de los tiempos es saber de dónde viene y hacia dónde va. De modo que la búsqueda de la esencia de la vida y el cuestionamiento de una vida después de la muerte son algo característico de las distintas civilizaciones y, por ende, en los distintos sistemas de creencias e ideas. Muestra de ello es que los pensamientos y palabras de varios filósofos y teólogos, con el pasar del tiempo, fueron progresando y ramificándose hasta lograr asentarse en las distintas creencias e ideas conocidas hoy en día y que son el punto de partida e incluso el punto final de toda acción en la Tierra. Este alud de pensamientos y afirmaciones pueden verse cuando uno analiza las expresiones de espiritualidad en un momento y en un lugar determinado de la historia, como pasa en las del siglo XVII en España. Como bien sabemos, en la literatura de los siglos de oro hay un sinfín de escuelas y concepciones en torno a algo que era importante, preponderante y cotidiano en la sociedad de la época: la espiritualidad. Sin embargo, ninguna de estas escuelas tomó la batuta, al grado de que se puede afirmar que los distintos autores del barroco español se basaron en cada una de ellas para crear sus obras, o, mínimo, en determinados momentos de sus obras se retoman estos términos, mostrando y demostrando con ello, además de los conocimientos tenidos, el abanico de posibilidades y recursos que existían en la época, es decir, la agudeza y el arte de ingenio que había detrás de toda obra. Este polimorfismo de concepciones y consecuentes tratamientos desembocó en que se dijera que cuando hablamos de la espiritualidad barroca nos referimos a una espiritualidad producto del sincretismo de diversas formas y escuelas de pensamiento, mismas que se ven reflejadas en el polimorfismo de usos terminológicos relacionados con este tema. Por ejemplo, el uso de términos como alma, ánima, espíritu, estantigua y fantasma, lo cual nos muestra cómo el hombre del barroco estaba inmerso en las problemáticas político, histórico, filosófico, religioso, sociales de su tiempo. Solo basta ver el número de obras y de referencias para darse cuenta de que el tema de la espiritualidad no era exclusivo de los púlpitos ni de las aulas. Muestra de esto es la denominada espiritualidad vulgarizada, que se caracteriza por entremezclar términos, conceptos y escuelas sin dificultad alguna. Esta situación la vemos reflejada en tratamientos y obras de distinta índole, por lo cual no pasó desapercibida para los autores de los siglos de oro, quienes reprodujeron y nutrieron este universo conceptual terminológico en miras de la agudeza y el arte de ingenio, sin olvidar sus propias creencias. Por lo anterior, en el presente trabajo pretendo hacer notar las funciones del término fantasma en dos comedias de Pedro Calderón de la Barca:
la dama duende y el galán fantasma. Para entender las funciones que se le da a fantasma en distintas obras, recordemos que en la época este término es muy usado en la literatura española de los siglos XVI y XVII, al grado de que muchas veces una entidad de este tipo es la gran protagonista de la obra o bien el punto fundamental de la trama. Lo destacable de este término es que se encuentra en la frontera entre lo espiritual, lo racional y lo pagano, conjunto que es un ejemplo de la espiritualidad vulgarizada, pues ambos términos rondan entre el credo cristiano, la filosofía y las supersticiones. De esta manera, podría pensarse que es atípico que tratamientos tan disímiles se encuentren en una misma obra. No obstante, muchas veces dichos tratamientos tienen como propósito referir los usos paganos para contrastarlos con lo dictado por el dogma cristiano o bien por alguna escuela filosófica. Ejemplo de ello son el tratado muy sutil y bien fundado de las supersticiones y hechicerías y vanos conjuros y abusiones, publicado en 1529 por Fray Martín de Castañega. Y, por otro lado, Reprobación de supersticiones y hechicerías, publicado en 1530 por Pedro Sánchez Ciruelo. Las mencionadas obras, en cierta medida, pueden relacionarse, por ejemplo, con La Dama Duende, estrenada en 1629, ya que en ella Calderón, apoyado en una tesis racionalista, representada por Don Manuel, se burla de los que creen en las supersticiones con la figura de Cosme, a pesar de que Don Manuel tiene algunos momentos en donde su racionalismo titubea. Cito: Don Manuel: como sombra se mostró, fantástica se fue, fantástica su luz fue, pero como cosa humana se dejó tocar y ver, como mortal se temió. Receló como mujer, como ilusión se deshizo, como fantasma se fue. Si doy la rienda al discurso, no sé. ¡Vive Dios! No sé, ni qué tengo de dudar, ni qué tengo de creer. Y le contesta Cosme: yo sí. Don Manuel: ¿qué? Y le contesta Cosme: ¿qué es mujer diablo? Pues qué novedad no es, pues la mujer es demonio todo el año, que una vez, por desquitarse de tantas, sea el demonio mujer. Fin de cita. La importancia de la razón sobre la superstición se ve de manera más explícita en la comedia El Galán Fantasma del mismo Calderón de la Barca, en donde 7 de las 8 menciones de fantasma tienen lugar en la tercera jornada, es decir, en el clímax y desenlace del enredo. Aunado a esto, 3 de las 8 menciones de fantasma están en los denominados aparte, es decir, pensamientos que se dicen en voz alta hacia sí mismo, en voz alta hacia sí mismo el personaje en cuestión, quien en este caso es Candil, el gracioso de la comedia y en consecuencia el perfecto personaje para representar las creencias equivocadas o mínimo alejadas del dogma cristiano, o bien de la razón. Pensamientos que al final se desmienten por medio del desenmascaramiento, en este caso del fingido fantasma, lo cual se evidencia en el último parlamento de la comedia en boca del mismo Candil. Cito: yo, que pasé tantos sustos, no quiero de nadie nada, sino que de los mosqueteros el perdón de nuestras faltas, para que con esto fin demos a el galán fantasma. Fin de cita. Este par de ejemplos calderonianos refleja las dos posturas y en consecuencia el juego entre cristianismo, racionalismo y supersticiones, el cual no era exclusivo de las comedias ni demás obras de ficción.
Muestra de ello es que en los años 20 del siglo XVII aumentaron, encabezadas quizá por el alcalde don Miguel de Cárdenas, las acusaciones de hechicero contra el conde duque de Olivares con respecto al rey Felipe IV, así como en este mismo año salieron a la luz obras de René Descartes o Descartes, como Reglas para la dirección del espíritu, escrita en 1628, aunque publicada de manera póstuma. El discurso del método, publicada en 1637, y Tratado del hombre, publicada en 1664. Obras en las que podemos ver, en cierta medida, la simbiosis entre ciencia, religión y filosofía. En conclusión, como se ha podido ver, los usos del término fantasma en la dama duende y el galán fantasma tienen como función el hacer referencia a las supersticiones vulgares y a su vez funcionan como un recurso satírico moral para censurar por medio de la religión y del racionalismo tales supersticiones, lo cual es un ejemplo de la espiritualidad un tanto sincrética de la España de los siglos XVI y XVII, así como de la agudeza y el arte de ingenio de los autores barrocos, en este caso, de Pedro Calderón de la Barca. Muchas gracias.